Bueno, primeramente tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también agradeciendo de que nos tomemos el tiempo para estar en la clase, ya que seguimos siempre en el marco de desarrollo de contenidos de aprendizaje. Y es de recordar y también pasemos la información a sus demás compañeros que la asistencia a clases tiene su ponderación, aproximadamente de un 15 o un 20% de la nota que obtenemos en cada semana. Bueno, ¿cuál será el contenido de aprendizaje que vamos a abordar en esta clase? Pues será respecto a la división celular, la mitosis y la meiosis, que son dos procesos que están íntimamente relacionados a la capacidad que tienen todas las células de poder reproducirse. Sin embargo, veremos de que cada uno de estos partes del mismo proceso son diferentes productos los que se generan a partir de la división celular, y eso prácticamente estaremos viendo en esta clase referente a la división celular. Para arrancar, vamos a hacer lo que es una lluvia de ideas para abrir el hilo de participaciones, ya que este tipo de temas ya los hemos visto anteriormente en clases de ciencias. Y vamos a comenzar con esta cuestión y les voy a pedir de que me ayuden por favor a responderla. Si me explican en qué consiste el mecanismo de la división celular, si conocemos al respecto y me comparten en qué consideran que consiste prácticamente el proceso de la división celular. Podemos participar en el chat o habilitan su micrófono. ¿En qué consiste ese proceso de la división celular? Que hayamos escuchado en alguna clase de ciencia, ¿en qué consiste ese proceso? Harrison, Gerardo, Wilson, Carlos, ¿qué me puede mencionar? Según lo que han aprendido en los años anteriores en ciencias, ¿en qué consiste el mecanismo de la división celular? Podemos participar en el chat o habilitan su micrófono. Participemos, ¿qué me pueden decir? Ya que es una ayuda de ideas sobre la división celular que hemos escuchado sobre este proceso. Podemos hacerlo en el chat o puede habilitar su micrófono. Bueno, Luis Coreas nos escribe en el chat, nos dice de que cada célula se separa con otra célula. Muy bien, está bastante relacionado con los mecanismos de la división celular, pero ¿qué más podemos añadir? ¿Qué tipo de división hemos escuchado en alguna clase de ciencia o así también en otro ámbito que hayamos escuchado el término división celular? ¿A qué hace alusión la palabra? Participemos, brindemos nuestro aporte. Wilson, Gerardo Vázquez, Harrison Rojas, Carlos, ¿qué nos pueden mencionar? ¿Qué nos pueden compartir? ¿En qué consistirá ese proceso? Sí, participemos, ¿qué me pueden mencionar? ¿Algún aspecto que hayan escuchado o acá hará referencia a lo que es división celular? Sí, ¿qué me pueden mencionar? Podemos participar en el chat si tienen inconvenientes con su micrófono.
Es la forma en la que las células se reproducen o algo para el estilo. Muy bien, excelente. Y así también nos escribe su compañero Luis, creo que sería como el acercarse a una célula con otra, tiene como una reacción y se divide. Muy bien, excelente. Y con base a lo que han mencionado, todo este proceso de los mecanismos de la división se dan básicamente en la célula. Y la célula, como hemos escuchado en alguna clase de ciencia, igual lo vamos a estar estudiando en esta clase respectivamente, es la base de todo el tejido vivo. La célula, así como para la física, la medición de la velocidad es metros por segundo, la unidad básica, pues en el caso de la biología para la vida, la unidad básica es la célula. Vamos a explorar un poco sobre los mecanismos en los cuales las células se dividen. Podemos decir de que existen dos mecanismos principalmente. Tenemos lo que es la mitosis y la meiosis. Suelen ser palabras que son muy parecidas, sin embargo, veremos más adelante en qué se caracterizan cada una. La mitosis tiene que ver con la producción de cierta cantidad N de células hijas, como en el caso de la meiosis. Y en ese sentido, ambas son mecanismos de división celular, permiten generar lo que son tejidos, así también sustituir aquellas células muertas, partiendo de lo que es la creación de células hijas por medio de una célula madre, y en el sentido biológico, cada una de estas etapas de la división celular son de significado biológico diferente. Más adelante veremos cómo se da a cabo lo que es el proceso de la mitosis y la meiosis, pero como podemos ver en esta imagen, es la perspectiva microscópica a 10 micras de lo que es la célula. Así la podemos ver. Estas en general son células sanguíneas con tintura morada y claramente vemos como su composición en el interior está lo que corresponde al material genético, los cromosomas y veremos cómo se da el proceso de la división celular. También podemos añadir, en el caso de estos dos procesos que son bastante parecidos, de la mitosis y la meiosis, de que cada uno tiene su nivel de complejidad. Y veremos detenidamente lo que es en primera instancia la mitosis. Vamos a ver un poco sobre ella. Nos dice la presentación de que la teoría celular dice de que las nuevas células provienen de células ya existentes. Como sabemos, hay hoy en día tratamientos que son con base a células madres, pues la célula madre es la nodriza para poder llevar a cabo lo que es su división y a partir de esa división se crean células hijas. Y la mitosis tiene y está relacionado a ese proceso en particular que es llamado división celular. Así también, al dividirse las células, se dividen también el núcleo y el citoplasma. Como vimos en la clase pasada, veamos de que la célula eucariota, que es de la cual deriva la célula animal, tiene lo que es un citoplasma alrededor del núcleo y el aparato de Golgi. Sin embargo, en el caso del núcleo, se divide, se fragmenta en dos partes por bipartición y cada parte llevará cierto porcentaje del contenido genético. Así también tenemos de que la célula que se divide se llama célula madre. De allí provienen prácticamente las otras células en las cuales se reproduce también la vida, sin embargo, la división se lleva a cabo en la célula madre. También tenemos de que se llaman células hijas los productos de la división celular. Veremos más adelante en la perspectiva microscópica cómo se lleva a cabo. Sin embargo, esas células hijas son idénticas a la célula madre, ya que tienen las mismas funciones, pueden realizar respiración celular, así también el intercambio de sustancias con el ambiente para que de esa manera logren perpetuarse y mantenerse vivas. También tenemos otros datos referentes a la mitosis, de que provee células nuevas para el crecimiento, curar heridas y reemplazar partes dañadas del cuerpo. De seguro todos hemos visto el proceso de sanación natural de una herida, gradualmente se va cicatrizando, pues toda esa actividad está relacionada directamente a las nuevas células que se producen. Y como vimos en la presentación, son células hijas que provienen de la división de la célula madre. También podemos mencionar de que los cromosomas
llevan la información para el control de dichas actividades. En el caso de los cromosomas, de recordar de que hay cierta configuración según el sexo de cada uno, respectivamente, si somos hombres o si somos mujeres. Y en el caso del cromosoma, hay pares de genes y esos al momento de llevarse a cabo la bipartición de la célula madre, se comparte lo que es la información cromosómica para cada una de las células hijas, si es la mitosis o la meiosis para las 4 células hijas, y de esa manera pueden llevar a cabo las mismas funciones que la célula madre. Por último tenemos de que los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman. Como les planteaba anteriormente, en el caso de los cromosomas son la información genética XXXY, para que de esa manera, en el caso de estas células que se han sido creadas a partir de la célula madre, puedan llevar a cabo procesos de respiración celular, así también de restauración de tejido dañado, y todo ello partiendo de la célula madre. Ahora veamos un poco cuáles son las etapas en las cuales pasa la célula para llevar a cabo la mitosis y cuál es la característica principal. Bueno, tenemos lo que es en la profase, lo que es la célula como tal, la célula madre. Vemos claramente que en el centro está lo que es el núcleo, que es la zona más densa, en la que podemos encontrar la información cromosómica. Luego pasa lo que es a la prometafase, en la cual el contenido cromosómico empieza a separarse y a dividirse respectivamente. Luego tenemos la metafase, en la cual claramente vemos ya una división en la célula madre. Vemos claramente de que en el caso de la información cromosómica se ha dividido. Luego pasamos a la anafase temprana, en la cual vemos más la diferenciación entre cada una de las partes en las cuales van a formar células hijas, partiendo de una sola célula, que es la célula madre. Luego tenemos la anafase tardía, en la cual ya vemos etapas avanzadas de división celular. Claramente vemos que hay un pequeño segmento que aún une las dos partes que van a formar a las dos células hijas. Hasta que llegamos a la telofase temprana, en la cual ya vemos más marcada la separación de la información cromosómica en cada una de las células hijas, y llegamos a la última etapa, que es la telofase tardía, en la cual prácticamente a nivel microscópico ya están divididas lo que son las dos células hijas. ¿Y cuál es la característica de la mitosis? Puede ser el proceso en el cual la división celular se comparte la información genética en dos células hijas. Esa es la característica principal. La cantidad, que es N de células que se producen partiendo de la célula madre, serán siempre 2, para que lo tomemos muy en cuenta, ya que puede venir planteado dentro de una evaluación. Si nos plantea cuál es la característica principal de la mitosis, pues la producción de dos células hijas partiendo de una célula madre. Y así funcionan la mayoría de células en nuestro cuerpo, en general de la piel, incluso en el restablecimiento de algún daño de la piel, de alguna herida, actúan de esta forma lo que son las células para poder reproducirse, ya que esta es una función eminentemente reproductiva. Así también tenemos el otro proceso paralelo a la mitosis, que es la meiosis. La meiosis es un tanto diferente debido a que incluye lo que son otras características. ¿Cuál es la principal? De que también se basa en el número de cromosomas, reduce a la mitad lo que es la cantidad de cromosomas y se forman gametos, a diferencia de la mitosis, en el cual la distribución de la información cromosómica puede ser dispar. Así también tenemos que en el caso del proceso de división, inicia lo que es un número diploide de cromosomas, que en ese sentido suelen ser iguales. Hay dos pares y dos pares respectivamente. Luego pasa por dos divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez, dando como resultado 4 células hijas, comparado a la mitosis, que únicamente se da como resultante 2 células hijas, para que lo tomemos muy en cuenta. Así también tenemos que el número diploide se representa por la expresión
2N, en el cual a partir de los dos gametos se genera el cigoto y luego se va duplicando la cantidad de células hijas y de esa forma se distribuye lo que es el cromosoma. Hay una distribución mitad y mitad en cada una de las células respectivamente. Si se da de nuevo la división en una célula hija, también pasa lo mismo gradualmente. Así como en el caso de nosotros, los seres humanos, nuestra reproducción celular al momento de que se da la concepción, se forma lo que es el cigoto, que es antes de la formación del feto, se da este tipo de división celular basada en la meiosis, en la cual partiendo de los dos gametos que aportan respectivamente cada sexo, la mujer aporta lo que es el óvulo y en el caso del hombre aporta el espermatozoide, se unen, forman el cigoto y se van duplicando. ¿De qué manera? Pues partiendo de lo que es una célula madre, se forman 4 células hijas y así sucesivamente de cada una de las células hijas pueden también duplicarse o dividirse en otras 4 respectivamente. Vamos a ver un poco la ilustración de cuáles son las etapas. Las etapas son muy parecidas a las que vimos en la mitosis. Sin embargo, acá está la diferencia notable en la cual las células hijas son 4. Todo parte de la célula diploide que tiene lo que son 2 pares de cromosomas respectivamente, partiendo de lo que son los gametos, masculino y femenino, para poner el caso de la concepción de nosotros los seres humanos. Luego se empieza a separar lo que es el cromosoma, se unen y partiendo de esa unión y aproximación de los cromosomas, se empiezan en las primeras etapas de la división, que es la meiosis 1 o la primera etapa de la meiosis, en el cual prácticamente vemos que está separado el material cromosómico. Sin embargo, hasta la meiosis 2, en la segunda etapa del proceso de división celular, ya propiamente se producen primeramente lo que son 2 células hijas y estas 2 células hijas se van a dar lo que es otra división celular. Vemos lo que es el cromosoma, siempre va compartiendo mitad y mitad para cada una de las células respectivamente, hasta que obtenemos lo que son las 4 células hijas. ¿A dónde podemos ver este tipo de división celular? Como les mencionaba, en la concepción de los seres humanos. Cada uno de nosotros se formó en el útero de nuestras madres respectivamente, partiendo de lo que es una célula diploide, que era el cigoto, luego se dio la división celular exagerada, exponencial, de 4 en 4, como claramente vemos que se producen partiendo de lo que es una célula madre, y es así como se lleva a cabo la división celular de la meiosis. Y a diferencia de la mitosis, para que tomemos muy en consideración este punto, en la mitosis se producen únicamente 2 células madres y no necesariamente tienen que ser gametos. Pero en el caso de la meiosis, sí son gametos que provienen de lo que son 2 individuos en particular, aportan su información cromosómica, se forma lo que es la célula diploide y se lleva a cabo el proceso de división celular. También otros procesos que están asociados a lo que corresponde a la división celular es la glucólisis. La glucólisis hace alusión a la descomposición de la molécula de azúcar. Como sabemos, nuestra fuente de alimento principalmente es la glucosa. Es nuestra fuente de consumo, va en el arroz, va en el pan, va en el azúcar y la glucosa, para poder ser aprovechada por nuestro cuerpo, debe de descomponerse. Y en ese sentido, esa molécula se descompone en ácido pirúvico. Este ácido permite la formación de ATP y NADH, que son adenosintrifosfato y otro tipo de sustancia energética para que funcionen lo que son las células. Las células están directamente relacionadas a la glucólisis. Es el primer proceso que se lleva a cabo, se descompone lo que es la glucosa y luego se integra directamente al citoplasma de la célula, de aquellos de lo que es el citoplasma, extraen lo que es el alimento. Es de recordar de que las células se pueden comparar como pequeños seres vivos, ya que ellas realizan procesos muy semejantes a nosotros. Y vemos claramente de que la glucólisis es anaeróbica, necesita de oxígeno para poder realizarse y producirse.
Por último, tenemos lo que es el ciclo de Krebs, que es el ciclo del ácido cítrico. De seguro hemos escuchado el ácido cítrico relacionado al limón. ¿Y qué sucede con el ciclo de Krebs? Este ciclo está relacionado a las reacciones bioquímicas que se producen en organismos anaerobios y así también permiten liberar energía química almacenada en grupos de acetilo de carbonos de acetil-CoA. La acetil-CoA es una hormona que está asociada directamente a la descomposición del ácido cítrico y así también a la sintetización de las vitaminas. Todas las vitaminas del complejo B, que de seguro hemos escuchado, la tiamina, la riboflina, así también tenemos la cianocobalamina, que es la famosa vitamina B12, pues todas ellas se sintetizan por medio de este ciclo de Krebs en el cual el acetil-CoA, que es esta enzima, favorece a lo que es a la sintetización y a la obtención de los nutrientes dentro de cada una de las células. Es un proceso cíclico en el cual se lleva a cabo lo que es la integración de los nutrientes y de esa manera se lleva a cabo como mediador principal la acetil-CoA. Muy bien. Vamos a pasar a la última parte. Bueno, con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión, sin antes realizar la actividad de retroalimentación, en la cual todas y todos vamos a participar y a responder estas 3 preguntas para verificar si en efecto hemos aprendido lo relacionado al tema de esta clase. Vamos a comenzar con la primera pregunta y nos dice lo siguiente. ¿En qué consiste la división celular? Si me dicen, por favor, con base a lo que vimos en la clase. ¿En qué consiste la división celular? Vamos a tener puntos adicionales, lo vamos a premiar con puntos extra para las notas que ya tienen cuadro, si me responden a las preguntas. El que se divide como en dos, si no me equivoco, dijo la palabra como hijos y quedan como un mayor nuevo efecto o algo así. Muy bien, Carlos, está bastante relacionado, pero principalmente, ¿de dónde se dividían esas células hijas? De la célula madre, profe. Excelente, muy bien, César. Y así como han mencionado, cuando hablamos de la división celular, nos vamos a referir principalmente a 2 procesos posibles y prestemos la atención a ello, la mitosis y la meiosis, que nos va a dar como resultante, en el caso de la mitosis, pues la formación de 2 células hijas partiendo de una célula madre, mientras la meiosis va a ser el proceso contrario, que nos va a dar como resultante 4 células hijas partiendo de una célula madre, pero este proceso se va a llevar a cabo únicamente en presencia de gametos, de 2 individuos que aporten su información cromosómica. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué es importante la mitosis y la meiosis, según lo que vimos en clase? Si me responden, por favor, vamos a tener puntos adicionales por sus participaciones para sus notas de cuadro. ¿Por qué podemos considerar importante la mitosis y la meiosis? Podemos participar en el chat sin dado caso tiene inconvenientes con su micrófono. Si me responden, por favor, ¿cuál es la importancia de la mitosis y la meiosis? Profe, Se producen células en los organismos. profe. Creo que se le fue el audio, la señal.
Profe, buenas. ¿Qué rayos pasó? Y que se le fue la señal. La onda que gané puntos. Adiós. Sí, disculpen el inconveniente. Con base a la pregunta, ya les facilito la presentación de nuevo. ¿Cuál es la importancia de esos dos procesos, de la meiosis y la mitosis? La comprensión de la vida misma y su complejidad. Muy bien. ¿Está relacionado a En ello? en el sentido de la formación y multiplicación desde lo más simple hasta lo más complejo. Excelente, muy bien, César. Y como ha planteado su compañero, estos dos procesos están directamente relacionados a la vida. ¿Cuándo va a estar presente la mitosis? Pues cuando nos hacemos un corte, cuando vemos lo que es esa reparación, cicatrización, es debido a la mitosis principalmente. Mientras la meiosis es otro proceso paralelo. ¿Por qué? Porque en este proceso es necesario dos gametos. Poníamos el ejemplo de la reproducción de los seres humanos, la reproducción sexual, en el cual el hombre aporta lo que es un gameto, el espermatozoide, y la mujer el óvulo respectivamente. Se da lo que es la unión de los dos gametos, se produce el cigoto, y el cigoto es la célula madre, y el cual se van a ir duplicando lo que son 4 células hijas partiendo de una célula madre. Muy bien, excelente. También tenemos otro aporte en el chat, vamos a revisar. Nos dice Wilson, la importancia de la mitosis es dar lugar a 2 células y en el caso de la meiosis es dar lugar a 4 células. Excelente, muy bien. Bueno, vamos con la última pregunta que nos hace alusión a lo siguiente. ¿Cuál es la relación de la glucólisis en la ruptura de los azúcares? Según lo que veíamos en la lámina, ¿cuál es la importancia de la glucólisis o qué tiene de relación con la ruptura de la molécula de azúcar? Por ser una pregunta más compleja, vamos a dar 2 puntos adicionales para quien me responda. Si me dicen cuál es la relación de la glucólisis en la ruptura de los azúcares. Según lo que vimos en la explicación, ¿cuál era la relación de este Que tienen proceso? el mismo sistema de separación. Muy bien, pero ¿qué hacía la glucólisis con azúcar? ¿O qué hace con la molécula de azúcar? La convierte en un ácido. Muy bien, y aparte de que la convierte en un ácido, ¿a dónde la integra? Cualquier sistema vivo. La unidad básica de los sistemas vivos, ¿cuál era? Según lo que vimos en clase y lo que hemos visto también en la división. Las células. Excelente, muy bien, César. Ya tiene los 2 puntos y prácticamente este proceso de la glucólisis es eso. Pasa lo que es la molécula de azúcar, C6H12O6, se rompe por medio de la glucólisis, interviene en lo que son diferentes ácidos y a partir de la ruptura de la molécula de azúcar, esta se introducen lo que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, cada uno respectivamente en su ruta metabólica y se integra a la célula. Ya que de recordar de que toda la actividad de los organismos vivos se da principalmente en las células. Muy bien, vamos a llegar hasta este punto con la retroalimentación y asimismo con la sesión de este día. Si hay alguna pregunta, duda, comentario u otro aspecto, podemos hacerlo en este momento. Si de lo contrario está todo claro, por favor confirmar en el chat para luego dar por cerrada la sesión.
¿Me confirman, por favor? Si está todo claro. O si tienen alguna duda, podemos realizarla en este momento. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Solo para ir cerrando, recordar los aspectos esenciales a hacer memoria. La mitosis se producen 2 células hijas, mientras la meiosis se producen 4 células hijas. En el caso de la meiosis, solo ocurre en presencia de 2 gametos, masculino y femenino respectivamente en general, mientras en el caso de la mitosis suele ocurrir en la mayoría de los procesos y tejidos vivos. Bueno, con ello vamos a dar por cerrado. Gracias por quienes se tomaron el tiempo de confirmar en el chat. Y si tienen alguna duda, pregunta, podemos hacerlo en el privado, así también en el grupo de WhatsApp. Sin más, y también recordarles de que el día de mañana es la fecha límite para entregar las guías de nivelación o guías que tenemos pendientes, ya que en la sección he visto de que la mayoría no han entregado algunas guías. Estamos pendientes de la guía del periodo 4, del periodo 3, pues es de realizar la guía de nivelación para con eso podamos recuperar esas notas, por favor. Tenemos a más tardar el día de mañana. Cualquier duda o pregunta, si quieren saber cómo estamos en cuanto a su entrega de guías, si me deben alguna actividad, me pueden escribir y de esa manera les puedo brindar la información. Muy bien, gracias por su asistencia a clases. Espero verlos en las próximas sesiones virtuales y que tengan una feliz tarde. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, profe.